la grabación. Muy bien. Bien, entonces damos inicio a esta sesión de número 2 del curso Gestión Administrativa. Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y estamos pues gustosos de continuar encontrándonos en este curso, ¿verdad? A ver, vamos a ver si me está escuchando claro, ¿no? Sí, veo que está fluyendo muy bien. Entonces vamos a dar inicio aquí a los temas que tenemos para la sesión en vivo de hoy. Habíamos tocado ya los fundamentos de la gestión administrativa, los conocimientos claros que tienen que tener al principio para conocer todas las actividades que realiza el gestor administrativo, en este caso, ¿no? En los fundamentos hemos conocido un poco de las habilidades y competencias que debe tener el gestor, luego de, por ahí, lo que se acostumbra a tener en las convocatorias, el perfil que debe tener, ¿verdad? Las funciones principales, en qué jerarquías podría estar involucrado, en qué sectores administrativos podría también estar desempeñándose, ubicándose. Y luego también hemos tocado por ahí lo que es el proceso administrativo, ¿no? Todos los pasos, las funciones del mismo proceso administrativo que hoy pues se lleva a cabo para todo, ¿no? A ver si recordamos un poquito. A ver, escríbanme en el mensaje, en el chat de esta sala, cuáles son las etapas del proceso administrativo moderno en este caso. A ver, díganmelos por ahí, quiero leerlos. Seguramente que han estado atentos la semana pasada y los que no pudieron asistir, me imagino que habrán podido leer el material o de repente haber visto la grabación nuevamente, ¿no? Del curso. A ver, ¿cuáles son los pasos del proceso administrativo moderno? Hemos visto en los fundamentos de la gestión administrativa en la sesión 1. A ver, dígame, por favor. Somos varios aquí, ¿ah? Tengo que escuchar al menos tengo que leer una respuesta. A ver, ¿cuáles son? Empezamos con 4. A ver, les voy diciendo que son 4. Las etapas del proceso administrativo son 4. La primera es planificación. A ver, ¿qué más sigue de la planificación? 1, planificación. 2, 3 y 4. Ajá, la 2 es organización. Luego, la tercera, me menciona dirección, muy bien. Y la última, el control. Los varios me están mencionando coordinación, no porque no sea importante, sino que en las teorías modernas nos dicen que solo consideramos 4 como etapas, ¿verdad? Pero Fayol nos decía que había una más, que era coordinación. Restamos, ahí nos está resumiendo Angélica, ¿no? Planificación, organización, dirección y control, en ese orden sería, y la coordinación no está incluida en el proceso moderno porque indica que está involucrada en cada uno de los pasos, y por eso inclusive se realza la importancia de esta coordinación, ¿no? Hoy por hoy sabemos que no podemos hacer nada solos, tenemos que hacerlo todo con equipo y por lo tanto con una buena coordinación acompañada de una comunicación efectiva y de una mejora continua en el proceso, ¿verdad? Hoy hablaremos de la planificación, entonces. Vamos a ver por aquí qué nos dice Marie Kondo. A ver, ya varios de ustedes seguramente deben haber escuchado hablar de Marie Kondo, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de Marie Kondo? ¿La conocen por lo menos, sí o no? Respóndanme por ahí. ¿Conocen a Marie Kondo? ¿Han escuchado hablar algo de ella? No nos dicen, ¿verdad? La mayoría no. Ya, bueno. Marie Kondo es japonesa ella, actualmente empresaria y consultora en organización japonesa, y es autora del método llamado KonMari. KonMari viene de su apellido y su nombre, en este caso primero su apellido después su nombre, ¿no? Y se dedica a dar estas consultorías de organización en general a las empresas, ¿no? Ella empezó incluso dentro de su labor universitaria, fue muy dedicada a la organización en casa primero, ¿no? Y pues desde ahí les decía yo que todo a veces empieza desde el hogar, ¿no? Incluso algunas habilidades tenemos muy innatas propias del hogar y otras las hemos adquirido, ¿verdad? Y por ahí tenemos un tipo de característica personal que podríamos tener dentro de las características que tiene el líder, por ejemplo, y podríamos desarrollar unas más, ¿verdad? Marie Kondo se caracterizó por tener físicamente el lugar donde ella está y donde ella estaba en su casa o acompañando sus estudios,
de tenerlo muy organizado, ¿verdad? Ella menciona que organizar no es un proceso, sino es un destino. ¿Por qué? Porque justo cuando crees que tienes el control de las cosas, es hora de hacerlo de nuevo. Hoy en día ella, como les decía, es consultora de empresas, pero empezó organizando su casa. En este caso, tuvo mucha pasión por la organización de los closets, ¿no? Y en base a esto, indicó que hay una cierta clasificación que hacer en las cosas en general, ¿no? Que hay que tomar en cuenta a veces sus funciones más que un orden específico como cronológico o alfabético. Que por cierto, esas formas de organizar también son totalmente válidas, ¿no? Pero tenemos que verlo mucho más de manera global, de manera funcional. Es decir, clasificamos por grupos de funciones, es lo que ve ella en una forma global en una organización, ¿no? Empezó ella con cosas muy materiales, ¿no? Como les digo, organizar sus closets, esas dobladas particulares que a veces ustedes ven en algunos TikTok, en algunos videos de Instagram o Facebook, son justamente iniciativa de ella, ¿no? Que ya las personas nos hemos ido copiando a veces para organizar nuestros closets. Bueno, eso es lo que nos enseña ella, que nos preparemos para organizar algo, pero como proceso. ¿Por qué? Porque a cada momento tenemos que estarnos fijando en un nuevo reajuste. Entonces, hoy en planificación y organización no podemos dejar de tomar en cuenta esta manera de ordenar las cosas, ¿no? Ahora, si primero queremos llegar a mirar nuestra organización, ustedes como actuales o futuros gestores administrativos, siempre van a tener la particularidad de mirar la organización, sea público-privada, de manera global, ¿verdad? De manera como que miraran desde arriba, ¿no? Como si vieran un todo de la organización, donde se necesita planificar a veces desde el comienzo, si es una empresa que recién inicia, ¿no? Y si ya la ven funcionando, pues siempre tiene que tener el ojo planificador para realizar por ahí algunos ajustes. Les había dicho que los que estamos orientados a administración solemos ser un poco detallosos, ¿no? Como quien dice, por ahí coloquialmente decimos que son un poco fijones, ¿no? Porque justamente miramos el detalle, ¿no? Pero tenemos que mentalizarnos en que si miramos el detalle, que no sea solo para criticar y acusar, sino para poner medidas correctivas que sean en favor de la institución, ¿no? Hoy en día a veces nos entregan un formato y nos dicen, aquí está el formato del año pasado, así se realizó, y este año, bueno, esperamos hacerlo otro, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hace algunas personas? Miran y critican, uy, qué mal lo hicieron, miren, ¿cómo pueden haber puesto esta frase? Mejor hubiera sido así, es un desastre, tenemos que hacer todo de nuevo. Y cuando dicen eso, a veces están cogiendo el formato en Word, que a veces se tiene más fácil, y conforme a ello van cambiando algunos términos, algunos subtítulos, algunas partes, ¿no? Es decir, es mucho más fácil criticar que hacerlo desde cero. Así que esa base que tengo yo de cuando encuentro una organización y necesito cambiar rotundamente un proceso criticando, es lo mejor que me queda hacer, porque no estoy empezando desde cero. Siempre el que pone los primeros cimientos a algo le resulta mucho más difícil que simplemente continuarlos, ¿ya? Así que por ahí de hecho que hay una gran responsabilidad en la continuación, porque tienes que hacerlo mucho mejor que lo anterior. Entonces necesitamos definir muy bien esta parte, aunque lo hemos tocado, qué significa, cuáles son los objetivos, cuáles son las actividades principales que se hacen en la planificación y en la organización. Pero hoy veremos algunas metodologías vinculadas con ellos, ¿ya? Entonces vamos a definir la planificación, tocar algunos tipos, sus etapas, de qué se trata la misión y visión, porque en ella, en la planificación sobre todo, están, en este caso, la redacción y el detalle de qué se trata la misión, visión y los objetivos, ¿no? Y algunas técnicas que vamos a tocar son las metodologías ágiles, algunas de planificación estratégica, también tomaremos en cuenta las herramientas informáticas, que hoy en día no podemos dejar de tocarla. Es cierto que en una sesión como hoy, donde vamos a ver herramientas informáticas, no vamos a poder desarrollar un Office completo, un entorno de Google completo, porque esto requiere un curso más, ¿verdad? Entonces, por ahí los invito a que también se capaciten en ofimática, ¿no? Que GECAP también lo imparte, por cierto. Y al final, reforzaremos esta parte organizativa, ¿no? Administrativa, con las jerarquías, funciones y las estructuras organizacionales que existen de varios tipos, ¿no? Veamos, pues, qué nos dice la planificación. Aquí les he escrito la letra, qué significa o cómo podemos definir la planificación. Ya habíamos visto un poquito antes en los fundamentos, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, podemos decir pues, que la planificación
es un proceso súper necesario. Nada vamos a poder realizar si no lo planificamos primero. Ustedes dirán, uy, pero esto es rutinario para mí, todos los días lo hago. A primera mañana por lo menos tengo que mentalizarme en las tareas que tengo que hacer, poder ordenar cuál hago primero, cuál hago después, ¿no? En qué horario lo hago, si lo voy a terminar todo el día o mañana, ¿no? Entonces, eso, en ese paso, si están, ya están planificando, ¿no? Y luego, pues, ¿por qué? Porque en este caso le pongo acá, que permite para esto, pues, definir y siempre estar encaminados hacia ese objetivo que he planeado, hacia donde me propuse llegar. Y siempre buscando las mejores estrategias para su aplicación, ¿no? Y que acompañen siempre todas las acciones necesarias justamente para poder llegar a esa meta tan necesaria, ¿verdad? Que por cierto, está ya en nuestros documentos planificadores. ¿Existen tipos de planificación? Claro que sí, hay varios tipos de planificación que podemos decir, ¿no? Aquí les menciono algunas de ellas, no algunas, porque hay un sinfín, incluso hay tipos de planificación que se combinan, varias de ellas en un tipo de documento, ¿no? La planificación estratégica, por ejemplo, se centra en este caso en los objetivos a largo plazo, ¿no? Y en la dirección general en este caso, de la organización. Su horizonte temporal es, sí, pues, siempre a largo plazo, ¿no? Cuando yo planeo algo, pero le pongo una estrategia, no lo voy a conseguir los resultados de un día para otro, ¿verdad? Por ahí ya propongo que de repente rotar al personal de esta área a la otra, porque estoy viendo de que de repente las tareas que hacen aquí están mucho más involucradas. Los trabajadores tienen una pasión para ciertas tareas que más involucrada está a otra área, ¿no? Y encontré también algo en la otra y los comienzo a rotar. Pero eso no lo voy a notar a la semana, quizá no al mes, ¿no? Quizá tenga mejores resultados a medio año, ¿no? Y así estratégicamente puedo tener algo incluso hasta para el año, para los 2 años, dependiendo lo que esté planteando de manera estratégica, ¿no? Entonces, hay resultados a veces hasta de 3, 5 años, ¿no? Dependiendo de qué es lo que estoy planeando. Hay capacitaciones, por ejemplo, que son muy periódicas, pero que son muy puntuales y que se espera conseguir los resultados después. Hoy, por ejemplo, es difícil también, por eso es que es tan difícil por ahí reformar la educación básica, la educación tecnológica, porque todas las tareas que se hacen justamente se ven después, ¿no? Los resultados, ya cuando los chicos han crecido, los estudiantes, ¿no? Las universidades también tienen propuestas que se deben realizar, muchas de ellas a largo plazo, ¿no? Hace poco, no sé si ustedes, la mayoría de los peruanos que nos acompañan, vieron que algo ocurrió en la agraria, ¿no? Algo que nunca, así nomás se había visto, ¿no? Porque las personas de la agraria son chicos un poco pegados al ambientalismo, a la ecología, ¿no? Y las personas que están muy pegadas a la naturaleza tienen una característica muy especial, ¿no? Tienen consigo un poco de parte muy pacífica, ¿no? Entonces no se involucran en la política muchas veces, tienen de hecho su federado también, pero justamente las carreras que hay en esa universidad no son de sociología, no tienen que ver nada con ciencias políticas, no con estos cursos de historia generalmente, ¿no? No las hay, por eso que los chicos son de ese temperamento. Y es la universidad, pues, que es la última universidad estatal que ha conseguido cosas que otras ya tenían tiempo, ¿no? Las universidades de la San Marcos, por ejemplo, no pagan ellos su almuerzo, ¿no? Sin embargo, a la agraria siempre pagan, aunque hasta hace poco han dicho que ya les van a aceptar esa propuesta. ¿No? La Universidad de San Marcos solo paga una sola vez su matrícula y de ahí no más, pagarán material, copias, cosas así, o algún otro uso mínimo, pero no pagan una matrícula completa, no solo pagan la primera vez. La agraria hace 2 años me parece que recién consiguió eso, ¿no? Y así, ¿no? ¿Y qué ha pasado ahí? Han notado, por ejemplo, un ejemplo para que vean que no se ha podido realizar un presupuesto, en este caso estratégico, en aquel año. La Universidad Agraria era una universidad donde al principio fue creada para solo hombres, ¿no? Solo hombres. Entonces los baños, bueno, fueron de un tamaño tal a la antigua, y luego, cuando se incorporó a las mujeres, entonces se crearon baños por todos lados, ¿no? Servicios higiénicos por todos lados dirigidos a mujeres, ¿no? Y como ya no había muy espacio por el hecho del desagüe y el agua y la construcción por acá, resolvieron hacer todos del tamaño más chico. Y al final resulta pues que es hasta la mitad
del área de todos los baños de hombres en agraria en este caso, ¿no? Y sabemos pues que las mujeres ocupamos más tiempo en los servicios higiénicos que los hombres, ¿no? Entonces, por ahí hubo un error por no haber planteado en este caso la ejecución de la construcción, en este caso de los servicios higiénicos para mujeres hace años, de manera estratégica, ¿no? Solo fue dijo, ya, se necesita uno más, listo, esta área cogemos y ya, ¿no? Y no pensaron pues en todo lo que requiere, ¿no? Entonces es uno de los ejemplos que por ahí se liga con esto, pero que no fue logrado en aquel tiempo, ¿no? Bueno, otro tipo de planificación, consideramos a la planificación táctica, ¿no? Que les menciono aquí. Esta desglosa la planificación estratégica, que tiene objetivos finales, no metas finales, en varios pedacitos, en varias acciones específicas, ¿no? Y por supuesto, estas van a ser, pues, a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, desarrollar un plan de marketing anual, ¿no? Podría ser una planificación estratégica, pero mensual o una bimensual, entonces ya sería una táctica, ¿no? Y es donde tienen que actuar, por ejemplo, marketing tiene que actuar de acuerdo a las temporadas, de acuerdo a las fechas principales durante el año, ¿no? Puede hacer su calendario anual, de hecho, para poder medir cuántas publicaciones van a hacer, ¿no? Y el tipo de contenido que va a variar mes a mes o dependiendo de la temporada. Bueno, pero el mensual sí va a tener resultados, ¿no? Incluso cuando uno hace dentro de su planificación táctica, en este caso de marketing, y pone ahí los momentos en los que se va a pagar la publicidad, o sea, se va a tomar la publicidad pagada en TikTok, Instagram, Facebook, etc. Bueno, lo tienen ya calendarizado, ¿no? Y justo encajado con algún tipo de publicación especial. Entonces, de esta manera realizan su planificación táctica, cuando ya lo hacen más corta, ¿no? Ahora, los responsables, de hecho, es para aclarar al comienzo, ¿quiénes son los responsables de realizar o de elaborar o de clarificar una planificación, sea esta operativa, sea esta contingente táctica o hasta estratégica? Hasta ahí donde hemos llegado, ¿quiénes son? ¿Serían mandos intermedios? ¿Serían alta dirección o sería la parte operativa? A ver, menciónenme, coméntenme, ¿quiénes son los responsables de realizar una planificación estratégica, por ejemplo? Ya, vamos a dejarle solo con uno. La alta dirección, la jerarquía media o la parte operativa. Dentro de las funciones, cuando hablábamos, la alta operativa. A ver, voy a considerar que alta operativa te estás refiriendo a los supervisores de la parte operativa, ¿no? Me parece que eso es lo que te refieres, Mayus, ¿ya? Considero, ya. A ver, la parte media, la parte operativa, la parte que tiene algún tipo de jerarquía con operarios, alta directiva, como lo define su compañera, ¿no? Que en realidad es una área de supervisión, ¿no? Ellos no realizan específicamente una planificación estratégica. Podrían poner ciertas estrategias en su planificación operativa, sí. En su planificación táctica, que podría ser muy particular para su oficina, sí. Pero a nivel de organización es solamente la alta dirección, ¿ya? Siempre la alta dirección es la que tiene la mayor responsabilidad, en este caso, de la redacción de los documentos planificadores, es decir, de la planificación. ¿En qué casos podría tomar, por ejemplo, una planificación de marketing específicamente? Pues será el área de marketing, en este caso será el jefe de marketing, el gerente de marketing o quizá un coordinador de marketing, pero siempre teniendo alguna jerarquía, ¿no? Eso sería la mejor explicación para esto. Ahora, existe también una planificación operativa, como ya me adelanté a mencionarles, ¿no? Esta se centra pues en actividades diarias, en tareas muy específicas necesarias para implementar algunos planes tácticos, ¿no? Su horizonte temporal sería a corto plazo, ¿no? Una planificación operativa es para que funcione ya y los resultados los debo tener dentro de la semana, ¿no? Elaborar, por ejemplo, un cronograma de producción mensual, ¿no? Que vaya incluido con las semanas y los días, ¿no? Entonces, esa sería una planificación operativa. ¿Quién lo realiza? Quizá ya esté en un documento planificador de toda la organización, pero quizá hay que hacer, que tiene que siempre llevarlo y hacer cumplir, en este caso, los supervisores, ¿no? Quien también podría dar soporte de ajuste para este plan. La planificación contingente, ¿a qué se refiere con una planificación contingente? Se refiere a preparar
a la organización para posibles eventos imprevistos y también pues cómo responder a ellos, ¿no? Entonces existe un documento justamente donde detallo todos los planes de contingencia que podría tomar, ¿no? Su horizonte temporal varía según el tipo de contingencia. Por ejemplo, si es una planificación de una contingencia de sismo, bueno, basta con uno, ¿no? Uno nada más. Que hay una planificación contingente para plasmar el protocolo de incendios, ¿no? Será uno para todo el año, ¿no? Porque siempre es el área, todo se mantiene al año, ¿no? Pero si necesito un plan de emergencia ante desastres, también será anual, ¿no? Pero si necesito por ahí un plan de, de imprevistos en producción, ¿no? Porque ha ingresado un nuevo insumo que podría ser más tóxico de lo real, ¿no? Tengo que ver los resultados a la semana rápidamente para ver si los que están en el área de producción necesitan unas mascarillas especiales, ¿no? Entonces ahí sí tiene que ser los resultados de la contingencia trazado para la semana con con emergencia, con prisa, ¿no es cierto?, para tenerlos ya los resultados y actuar de manera rápida. Una planificación financiera nos va a determinar cómo se va a gestionar estos recursos económicos que tengo, estos recursos financieros que tengo en general, ¿no?, para la empresa, y así poder cumplir con lo que me tracé, en este caso, dentro de los objetivos estratégicos de la primera etapa, ¿verdad? Su horizonte temporal puede ser corto también, ¿no?, o puede ser mediano o largo plazo, dependiendo qué es lo que quiera conseguir con mis finanzas, si deseo solicitar un préstamo, invertir en una nueva maquinaria, invertir en nueva contratación de personal, invertir en alguna capacitación. Bueno, eso lo determinará una planificación estratégica, en este caso financiera, ¿no? Hay un presupuesto anual que preparar, hay proyecciones financieras que la tengo que tener para muchos años, para 5 años, por lo mínimo siempre se pide, ¿no? Tener un proyecto financiero, ¿no? Una proyección, en este caso financiera. La necesito tener así, ¿no? Una planificación financiera siempre la tiene las empresas privadas, de todas maneras, porque ellos manejan sus propios ingresos. En una institución pública les había dicho que, por ejemplo, el personal no es manejado solamente por la institución directamente que está al lado del gobierno local o está en una jerarquía baja un gobierno regional, ¿no? Entonces sí necesita solo, si puede regenerar, en este caso generar recursos propios, sí, tendré una planificación financiera para ese ingreso particular que tiene la institución. Pero si depende totalmente de un ente superior, como podría ser una dirección regional, entonces no va a planificar, sino va solo a enterarse de cómo están dispuestos los presupuestos para la institución donde tiene que gestionar, ¿verdad? Entonces, inclusive los presupuestos de la institución pública siempre están delimitados el año anterior, ¿no? No es que yo este año necesito hacer esta actividad para mi institución, necesito pintar todo el recinto, todas las oficinas, y pido presupuesto en ese año. Ya no se puede pedir, ya está determinado cuánto dinero es el que podría invertirse en tu institución y lo tienes que repartir entre tal o cual necesidad, ¿no? Entonces, eso no se puede medir. Por eso es que a veces y me adelanto un poco esto a recursos humanos, pues nosotros tenemos que tomar horas extras, cuando tenemos que quedarnos un poco más de tiempo, o necesitamos ir más temprano, o necesitamos trabajar domingo, ¿no? Entonces no nos pagan la hora extra, pero sí tenemos derecho a compensarlas con descanso, ¿no? Eso es lo que se tiene a veces por la parte económica de las instituciones públicas, que a veces pues no se puede solicitar algo que no está previsto desde el año pasado, ¿no? Y la planificación de recursos humanos, pues de hecho nos va a referir a enfocarnos en ellos, ¿no? A nuestro personal, a nuestros colaboradores. Y en esta parte, pues puedo prever cuántas contrataciones voy a tener al año, cuántos tipos de capacitación necesito para mi personal, ¿no? Su horizonte siempre es a mediano plazo, ¿no? Por ejemplo, un plan de formación y desarrollo profesional para los empleados, que es el de capacitación, es súper importante tenerlo, ¿no?
¿Qué más? Existe la planificación de proyectos, ¿no? Como un plan de construcción de un edificio, por ejemplo. La planificación de marketing, que ya les había dicho, para el lanzamiento quizá de un nuevo producto, podría ser, ¿no? Planificación de producción para poder tener un programa de producción semanal, quizá, ¿no? Planificación de ventas también, ¿no? La planificación de ventas, que nos va a decir cuánto es mi proyección y cómo lo voy a lograr, ¿verdad? Entonces puedo elaborar un plan de ventas trimestral, por ejemplo. Bueno, también existe etapas, ¿verdad? Etapas para lograr esta planificación con éxito. Por aquí voy a hacer una pausita para explicarles y recordarles algo que GCAP les, les ha indicado al comienzo en la inducción, ¿verdad? Están avalados por Workspace for Education y pueden tener una certificación apoyado por este aval, ¿no? Entonces aprovechen y disfruten y obtengan pues el certificado que el Instituto GCAP les brinda, ¿no? Aprovechen esta oportunidad y obtengan así ese certificado que les va a favorecer mucho en su CV. Y de manera que van a ser el destacado también en su próximo trabajo, ¿no? Aumenten sus conocimientos con estos cursos, pero también obtengan el aval internacional del Google Workspace for Education con el certificado que les brinda GCAP. Ahora, pueden separar su certificado, de hecho, desde 50 soles o 14 dólares estadounidenses. ¿Ya? Este es solo una promoción. Está solo hasta el 15 de abril, a solo 3 días más, ¿no? Y se acaba la promoción. Aprovechen ya y sean así pues un profesional altamente competitivo en este mercado laboral que siempre está tan demandante, ¿no? Veamos, consigamos, bueno, continuemos entonces. Etapas de la planificación, habíamos dicho, ¿no? Yo acá estoy delimitando 9 etapas. La primera nos dice análisis de la situación. ¿A qué se refiere el análisis de la situación? En esta parte evaluamos la situación actual de la empresa, de la organización o de la institución, dependiendo cuál estamos analizando, dónde estamos involucrados. Identificamos además sus fortalezas, sus oportunidades, sus amenazas, ¿verdad? Sus debilidades. Entonces, esto es ya un análisis clave para la revisión, no solo del entorno interno, sino externo también, ¿no? Tenemos que estar a mucho cuidado cómo nos va a influenciar algún cambio externo, por ejemplo, ¿no? Un nuevo competidor que puede estar ingresando, una nueva forma de trabajar, ¿no? Entonces, esto también influye en la nueva tecnología también que aparece en este caso, en las actividades claves que voy a realizar en mi institución. Un análisis de recursos disponibles también es importante, ¿no? Cuando estoy en una oficina tengo que saber de qué dispongo, ¿no? Como nosotros, institución pública, a veces queremos hacer requerimiento porque nos falta material de oficina, ¿no? Pero no puedo pedir algo que nunca nos van a dar, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, a este año no nos han dado papel lustre. Y nosotros todavía tenemos gran parte ¿cómo se llama? De los archivos están en forma física y lo tenemos en archivadores físicos, ¿no? Y esto para su conservación y preservación siempre tenemos que borrarlos, ¿no? Entonces hicimos el requerimiento de Vinifam, papel lustre y todo lo demás, y no había, ¿no? Había lo del año pasado que eran varios colores. Nos repartimos entre los más necesarios y ya, pero hay cosas que a veces no hay, ahorita por ejemplo no podemos pedirlo, ni con memo ni con informe porque no nos van a dar, ¿no? Y más bien, si pedimos algo que sabemos que no hay en la institución, estamos creando más papeleo para ellas sabiendo de que no nos van a tener que responder diciendo no hay, ¿no? No hay esto. Bueno, con otras palabras de hecho, pero nos van a concluir diciendo no hay este producto y se pierde mucho más tiempo en generar otros documentos, ¿no? Así que es mejor que internamente se diga qué es lo que hay para poder pedirlo, ¿no? Eso es por contarles un poquito las limitaciones que tengo en institución pública, pero en la privada, pues sí, uno sabe, ni siquiera necesita pedirlo, le traen el material, ¿verdad? Entonces, esto hay que conocerlo muy bien como el análisis de situación, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Así como material de oficina, también necesito por ahí personas que trabajen conmigo, ¿no? De repente solo una tengo como gestor administrativo y necesito de repente 2, 3 asistentes, ¿no? Va a depender qué es lo que necesito. Entonces, tengo que estar bien asegurándome de lo que voy necesitando cada vez, ¿no? ¿Qué más? A ver, en la segunda etapa, aquí está también en la segunda etapa ya. En la segunda etapa vamos a definir los objetivos, ¿no?
Ya en la primera etapa hemos analizado la situación, ¿no? ¿Con qué oficina cuento? ¿Con qué institución cuento? ¿Cuáles son sus recursos? Bueno, clarifico, ya sé que tengo que vender este producto o este servicio, pero voy a clarificar bien esos objetivos. Es decir, voy a escribir y redactar mis objetivos, en este caso llamados SMART, que en algún momentito vamos a ver de qué se tratan estos objetivos SMART. Mientras tanto, en el chat me escriben si saben de qué se tratan los objetivos SMART. S-M-A-R-T, ¿ya? Por ahí me lo escriben, seguramente que algunos de ustedes los han escuchado, de repente todos, no sé, a ver, quiero ver qué tanto conocen o han oído hablar de los objetivos SMART. Bien, también en esta parte, bueno, siguiendo con la etapa, se desarrollan las estrategias, ¿verdad? Es decir, se determinan cuáles son esas estrategias más adecuadas para alcanzar los objetivos, ¿no? Algunas actividades claves que puedo hacer para eso podría ser identificar las opciones de estrategias, evaluar de repente y realizar en este caso la evaluación y selección de las mejoras de algunas estrategias, ¿no? Y puedo desarrollar planes alternativos en caso de algunas contingencias también en esta etapa, ¿verdad? Y luego elaboro los planes necesarios, incluido algunos manuales que pueden necesitar, sí, también, porque hay software, hay ciertos procesos que sí los necesito documentar para que todos conozcan su paso a paso, ¿no? Hoy se acostumbra pues a hacer estas llamadas infografías que nos sirven de ayuda para entender un procedimiento, ¿no? Siempre acompañando pues como al momento de ejecutar o elaborar el plan, siempre guiarnos de algún cronograma, ¿no? Porque todo plan tiene que tener un cronograma sí o sí. Debo también pensar en la asignación de recursos. Les había dicho que tenemos que estar seguros que cada oficina o que cada proceso requiera o tenga, en este caso, lo necesario para desarrollarse, ¿no? Otro, ya pasando a la siguiente fase, nos vamos a referir a la ejecución del plan. ¿Qué es lo que hacemos en la ejecución del plan? En ese momento es cuando se implementa las acciones que ya he previsto, las estrategias que he definido en el plan, ¿no? Como por ejemplo la coordinación de actividades de equipos, eso ya es una ejecución del plan. Supervisión de la implementación, por ejemplo, también es un plan, ¿no? Realizar una comunicación efectiva junto con los involucrados para que de repente conozcan, socialicen con un prototipo previo del plan, de repente, ¿no? Con una pruebita, sí, también es parte de la ejecución, ¿no? Luego continuamos, como todo proceso administrativo, tenemos que realizar un monitoreo y control, ¿no? Es decir, supervisar este progreso del plan y asegurarse porque estén avanzando hacia los objetivos, ¿no? Eso tenemos que asegurarnos sí o sí. Y la mejor manera de asegurarnos es realizando un monitoreo y control. Esto es parte de una evaluación que siempre tendría que ir acompañada de una retroalimentación. Recordemos que ya no estamos en la época que somos líderes, que somos jefes, en los que solo damos órdenes y no decimos un porqué, ¿no? Y luego cuando evaluamos, también, ¿no? Te caigo la evaluación, tienes esto, tienes el otro, tienes este documento, o has realizado este proceso, has llegado a tu hora, te ha salido tu hora. Bueno, eso tiene que estar acompañado con reportes previos, de hecho, pero no haciendo sentir, en este caso, a tu colaborador muy invadido, ¿no? De tal manera que sea muy natural. Necesitamos verificar ciertos procesos, como cada mes lo realizo, para poder apoyarlos ustedes en su avance, ¿no? A ver, hemos estado llegando todos a la hora, ¿han tenido algún problema para llegar? Esa es otra la pregunta, que solo preguntar por qué han llegado tarde, ¿no? O por esto no llegamos a la meta, ¿no? Se suena crítico. Es mejor preguntar, ¿ha habido algún problema? Los escucho en este momento, ¿no? Y podrían comenzar a hablar. Bueno, si presentan pues algunas justificaciones que no se considerarían, pues hay que aclarar diciendo, bueno, de acuerdo a nuestro reglamento interno, esta justificación no está considerada, por lo tanto, pues debes recuperar tu hora, ¿no? Una cosa así. Entonces, la evaluación y retroalimentación es súper importante, ¿no? Los ajustes y revisiones, que es justamente para poder realizar por ahí junto con la retroalimentación también algunos cambios de repente en la misma planificación, en la misma organización o en las acciones por ahí específicas, ¿no? Y es momento de hacerlo, ¿no? Es momento de hacer estos ajustes y revisión de repente de algunos documentos o de algunos procesos, ¿no? Veamos luego de qué se trata la visión, porque es otra parte importante cuando planificamos y organizamos. Recordemos que nosotros estamos
en base a un objetivo principal dirigiendo a todo el grupo, ¿no? Pero para esto hemos clarificado cuál es nuestra misión, o damos a conocer a todo nuestro personal cuál es la misión y cuál es esa visión, que es muy diferente, ¿no? Visión tiene que ver con ver, con observar, ¿no? Entonces, visión significa visualizar, en este caso, a la empresa en unos años, ¿no? Imaginarse cómo sería en el futuro, o cómo deseamos que sea en un futuro nuestra organización, ¿no? Entonces, por eso es que les pongo acá que es denominado como el sueño de la empresa. Es una declaración, de hecho escrita, de aspiración de la empresa a mediano o largo plazo, ¿no? Y su propósito es el motor y guía justamente de la organización para alcanzar, en este caso, el estado deseado. Entonces, en base a la misión, empujamos a todo el equipo y nos sentimos nosotros también identificados a seguir adelante porque tenemos que llegar a hacer esta en un futuro. Para redactar tengo que pensar en qué imagen deseo tener de mi institución. Quizá, ¿cómo imaginas también que tu institución se vea en un futuro? ¿No? ¿Qué actividades vas a desarrollar más adelante? Hoy, por ejemplo, puedo vender en Liga Metropolitana a nivel presencial y por ahí algunos delivery cerca, ¿no? Pero más adelante yo estoy seguro que quien hace esto, pues se va a imaginar venderlo en todo el Perú o de manera internacional, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que todo emprendedor visualiza, ¿no? Pero en una primera instancia, si estoy recién empezando, no puedo, dependiendo de las características de mi empresa que estoy proponiendo, decir que voy a vender flores en el extranjero, ¿no? O que voy a exportar de repente algún producto comestible, porque creo que para eso requiere un poco más de conocimiento y preparación, ¿no? Entonces hay que pasar por ciertos permisos también, porque se trata de productos comestibles, ¿no? Entonces hay que conocer, pero sí podríamos aterrizar la idea y decir, bueno, en estos 2 años me veo vendiendo en toda Lima Metropolitana y no solo en mi zonita por ahí del sur o del centro, ¿no? Por ahí. O quizá en todo el Perú, ¿no? Dependiendo de qué les voy a vender. Un servicio, por ejemplo, es mucho más fácil venderlo, muchos de ellos por internet. Entonces, eso sí puede ser rápidamente aspirable o viéndolo como visión en 1 año, 2 años, ¿no? Pero bueno, tengo que ver qué realmente ofrezco y en qué tiempo, ¿no? Entonces, para esto, pues, se recomienda, pues, que las frases sean entendibles, que sean además inspiradoras, que empujen al resto a decir, uy, sí lo va a lograr, puede ser que sí lo logre y creo en su idea, ¿no? Y seamos realistas también y recordemos cada una de esas palabras. No solo los que estamos involucrados en gestión, sino que también el público que nos va a ver, ¿no? En este caso es la comunidad quizá que querramos conquistar con esto también. Y la misión, ¿qué es? Describe en este caso la misión, el rol que se desempeña actualmente en la organización, es decir, vende productos de conservas, vende prendas de vestir, vende algún tipo de servicio de capacitación, por ejemplo, o, no sé, vende joyas, ¿no? Eso tiene que estar claro, porque esa es mi misión, vendo joyas. Pero ¿cómo es que globalizo, explico mejor esa venta, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo enseguida después de esta diapositiva, ¿ya? Pero para redactar nos vamos a responder a estas preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que estamos ejecutando en este caso? ¿Y para quién lo trabajamos? ¿No? De hecho, que bueno, una empresa trabajo para mí mismo, ¿no? Pero ¿a quién va dirigido la satisfacción de alguna necesidad o de solución de algún problema? ¿A quién? Si yo estoy vendiendo, por ejemplo, algunas prendas de vestir, es porque quiero complacer a las personas que sienten que deben comprarse, que necesitan una prenda de vestir nueva, ¿verdad? Entonces estoy por ahí solucionando un problemita de vestuario, ¿no? Entonces, ¿a quién va dirigido? ¿O para quién trabajamos? Trabajamos por nosotros mismos, pero trabajamos más para clientes, ¿verdad? En caso de la venta. Veamos por aquí un ejemplo, aquí está de visión, misión presentado, ¿no? Aquí está, por ejemplo, Luis dice, es un comerciante de smartphone, ¿no? Desde hace más de 3 años. Tiene una tienda física en una avenida concurrida y un día Luis dice que dará a crecer su negocio. Y lo primero que hace es redactar una visión y misión de la empresa. Y más aún, le está pidiendo su documento planificador un banco para poderle dar el crédito. Entonces quiere ver su proyecto
Y en el proyecto tiene que estar escrito la visión y misión. Y él lo pone así en borrador, ¿no? Y dice, mi visión será pues así, ¿no? Ser el mejor comercializador de smartphones. Bien. Y la misión pone hacer crecer el negocio año tras año. Ok, en la visión yo me veo siendo el mejor comercializador de smartphones. ¿Pero el mejor de dónde? ¿Del mundo? ¿Del Perú? ¿De Liga Metropolitana? ¿De la zona sur? Hay que ser. Ahora, solo de smartphone vas a vender solo teléfonos. Generalmente cuando uno vende teléfonos, vende con accesorios, vende por ahí con otras cositas más, ¿verdad? Relacionados con, bueno, de repente un porta celular, por ahí algunos estuchitos, algunos audífonos, no sé. Generalmente todo el que vende celulares no vende solo celulares, ¿verdad? Vende además otras cosas. Entonces como que no está completo, ¿no? Misión. Dice, hacer crecer el negocio año tras año. De hecho, que mi negocio tiene que crecer, pero como que está muy ambiguo, incompleto, ¿no? No basta decir, sí, va a crecer, ya está. Ay, me van a creer, claro, de hecho que tienes que crecer de alguna manera, ¿no? Tu negocio. Pero ¿qué tanto? ¿Vas a crecer de 10 clientes a 20 clientes? Por ahí tenemos que aclarar un poquito más, ¿no? Siguiendo con el ejemplo, podríamos decir acá, vean la visión que ya Luis redacta en esta parte, dice, ser el mejor comercializador y distribuidor a nivel nacional de tecnologías de la comunicación. Entonces ya no está mencionando solo smartphones, sino en general tecnologías de la comunicación, ¿verdad? Entonces, y ser el mejor distribuidor en este caso a nivel nacional. Su misión dice comercializar, en cambio acá ponía hacer crecer, comercializar tecnologías de comunicación, brindando, ahí estoy explicando cómo voy a comercializar la tecnología de comunicación, brindando productos de buena calidad, ¿no? Y excelente precio. ¿Para qué? Y acá digo, con el fin de lograr satisfacción a nuestros clientes. Está un poco más completo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata cuando redactamos una visión y misión. ¿Qué podemos decir de los valores? ¿Qué decimos de los valores? Ustedes dirán, los valores yo los sé desde casa, ¿no? Y es cierto, muchos de los valores, gran parte de nuestros valores lo recogemos o lo interiorizamos desde nuestro hogar, ¿no? Los valores, en este caso de una empresa, ¿no? Son una clave esencial de una cultura, ¿verdad? Es decir, empuja, o eso ponemos que es una palanca, empuja justamente a la realización de la visión y misión, ¿no? Ahora, ¿de qué manera? Porque los valores son un conjunto, en este caso, de creencias, ¿no? Un conjunto de creencias de un grupo que se comparten y se describen y siempre va a describir comportamientos muy importantes, ¿no? Para realizar justamente la visión y misión, ¿no? Y estos valores orientan las acciones y decisiones. Están de todas maneras relacionadas con la identidad, con la cultura de la empresa, y estos valores pues pueden permitir diferenciar y caracterizar en este caso a las empresas y su modo de funcionamiento, ¿no? Y todo esto se va a notar dentro de sus anuncios, que en este caso son en redes sociales, ¿no? El tipo de contenido que estamos lanzando, logrando que algunos, porque hay muchas empresas que ahora lo están haciendo, están logrando la participación de sus empleados en ciertas publicaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también quieren transmitir el valor que naturalmente lo refleja a través de sus empleados, ¿no? También tiene que ver mucho con lo que yo defina o con lo que yo anuncie sobre mí, ¿no? Por ejemplo, digo, bueno, soy una empresa puntual, ¿no? Entonces tengo que, si voy a decir que soy una empresa puntual, lo pongo en mis valores y pongo la puntualidad como uno de los primeros valores, ¿no? Y me caracterizo por hacerles llegar el pedido el mismo día o al día siguiente, dependiendo de la hora que lo solicite, ¿no? Entonces, por ahí me muestro como puntual. Entonces, si es así, lo que tengo que hacer valer, lo que tengo que por ahí poner en mis redes sociales como mi plus, entonces tengo que colocarlo también en mis valores. Para definir en este caso los valores, ¿no? Que acá les he puesto varios ejemplos de valores, pero pueden poner mucho más en sus contenidos, en sus ejemplos, es, bueno, ¿cómo definirlos, no? Mencionar siempre, siempre, siempre alguna convicción de la empresa, como principio incluso de la empresa, ¿no? Y que tengo que ponerlo, de hecho, en mi página web,
en mis redes sociales, por ahí también no está de más mencionarla, ¿no? En mi área de trabajo también, en mi área presencial también, ¿no? Estos valores deben orientar justamente actitudes y comportamientos de todas las personas de la organización, ¿no? Y tengo que convencerlos a que somos así. Y cómo trabajo estos valores que yo anuncio en mi personal, haciendo justamente algunas actividades extralaborales, ¿no? Donde me permiten identificar y manejar cierto dinamismo con ellos, ¿no? Entonces hay que considerar manejar o por ahí realzar los valores en mi empresa y que sean adecuados con lo que estoy ofreciendo, ¿verdad? Con respecto a los objetivos, los objetivos, ¿qué son? Es priorizar, bueno, es considerar en este caso las claves para poder alinear al equipo, para poder realizar varias actividades que me lleven a lograr una meta particular, ¿no? Si yo quiero vender o ser el líder bueno, ser comercializador líder de smartphone, entonces necesito yo tener como objetivo lograr una buena calidad primero, lograr una determinada cantidad de venta en la semana o en el mes para lograr al año, ¿no? Mi meta final, mi objetivo principal va a ser llegar al año, ¿no? Pero para eso tengo que dividirlo en pedazos que podrían ser los objetivos específicos, ¿verdad? Ahora, aquí David Norton y Robert Kaplan proponen que los objetivos sean definidos en 4 perspectivas, ¿no? Hay que pensar en estas 4 perspectivas cada vez que proponemos a los objetivos. En una perspectiva financiera, ¿por qué? Porque para desarrollar los objetivos tenemos que estar aterrizando con qué recursos en caso económicos vamos a contar. En una perspectiva de resultados, ¿no? Tengo que poder medir esos resultados, tengo que clarificar cuál va a ser mi resultado final. Es decir, quiero ser el mejor comercializador de smartphone, pero ¿con qué cantidad lo logro? Y para eso estudiaré las estadísticas y veré yo cuál es la mejor que me convenga a mí con los recursos que tengo, ¿no? Lograr una perspectiva de procesos internos, es decir, que internamente los trabajadores, los colaboradores conozcan cómo desarrollarse, cómo desempeñarse sin la necesidad de consultar a cada momento y qué sigue y qué más hago. ¿Lograré o no lograré? ¿Sigo este proceso? Mejor me salteo este otro, ¿no? Tiene que lograrse mediante un proceso homogéneo, común, ya explicado para qué, para que logremos esa mejora continua, siempre sin necesidad de estar aplicando anteriormente los pasos. ¿Quién se encarga de reajustar siempre? Porque siempre tengo que estar observando, en este caso son los jerárquicos, ¿no? Que un puesto administrativo también puede ser. Y una perspectiva de estructura, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a enfocar, pues, en los elementos principales para poder llegar, y esos elementos es justamente el armado de la estructura de los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son de repente por ahí los objetivos específicos, que son actividades y que me van a llevar al objetivo principal? Aquí les pongo los objetivos SMART. Yo no sé si me respondieron por ahí, qué son los objetivos SMART. Son metas claras y específicas. Ya no me respondieron mucho, pero de repente no lo han leído. Bueno, se refiere a poder explicar los tipos cómo tienen que ser los objetivos, definiendo cada una de sus letras. En este caso, SMART, sabemos que significa inteligente, pero cada una explica algo, ¿no? Que sea específico, que sea medible, alcanzable, realista y que sea temporal o que tenga un tiempo determinado, ¿no? Que es lo que necesitamos. Estos objetivos SMART fueron declarados en el año 1981, ¿no? Por George Tate. Entonces, él nos hablaba, bueno, son palabras en inglés, pero cada una tenía ese significado, ¿no? Para que sea específico, no, bueno, es aconsejable utilizar pues objetivos en este caso que no sean tan amplios, que no sean muy vagos, ¿no? Sino que la empresa deberá, en este caso, dejar en forma clara un objetivo propuesto, ¿no? Con sus características y un proyecto de ejecución también, ¿no? Medibles, porque la empresa debe poder llevar en este caso un registro parcializado temporalmente de lo que tiene en sus avances, con cantidades, con métricas ya definidas anteriormente, ¿no? Entonces tiene que mostrarlos a manera de estadística, ¿no? Y en forma proyectada también. Entonces de esta manera voy a poder medir
resultados finales en base a métricas previamente señaladas en mis documentos planificadores, ¿no? ¿Qué más? Tiene que ser alcanzable, porque en conexión absoluta, pues la idea de un objetivo real debe ser para lograrlo, ¿verdad? Entonces hay que analizar las variantes que tenemos, debemos analizar también los recursos que tenemos para poder ser y concretar si podemos alcanzarlos o no. Realistas se refiere a que realmente pueda definir un objetivo que pueda cumplirse, ¿no? Y que tenga y cuente con los factores internos, es decir, con la capacidad en este caso y desarrollo de la misma empresa, ¿no? Conociendo también sus limitaciones, ¿por qué no? Para ver qué tanto realistas voy a hacer y cómo lo voy a trazar, y que los beneficios y los riesgos del equipo de trabajo siempre cuenten con un posible apoyo que les permita a que realmente sea realista, o sea, que realmente lo podamos lograr, ¿no? Y que nos crean además, ¿no? No pueden, unos objetivos no pueden ser eternos, ¿no? No puedo decir, mañana más tarde voy a lograr serlo, mañana más tarde voy a lograr la venta internacional. De hecho, que mañana más tarde puedes lograr una venta internacional, ¿no? Pero la temporalidad me indica que tengo que definir tiempo, ¿no? Entonces, tengo que poner, por ejemplo, lograr en el año llegar a la venta de 100.000 chompas, por ejemplo, ¿no? Pero sí tengo que trazarme de esa manera, con cantidades, ¿no? ¿Qué consejos podríamos tomar en cuenta para su redacción? Que se recomienda pues utilizar, en este caso, verbos en forma infinitiva. ¿Qué son los verbos en forma infinitiva? Son los verbos que terminan en ar, ir, ¿no? Por ejemplo, lograr o recaudar, conseguir, investigar, alcanzar, ¿no? Por ejemplo, que es lo que más se utiliza, ¿no? Agregar para qué también, ¿no? ¿Para qué los voy a necesitar? ¿O para quién voy a servir? ¿O para qué lo voy a lograr? Y cerrar el objetivo con un cómo, ¿no? ¿Cómo voy a lograrlo? Con el apoyo, con la participación, bueno, con todo eso, ¿no? Y además que sea claro, que sea concreto, que sean reales y alcanzables, ¿no? Ahora, dentro de las metodologías que estamos viendo para poder desarrollar, en este caso, la planificación y organización, una de ellas son las metodologías ágiles, ¿no? ¿Qué son las metodologías ágiles? Son enfoques de una gestión global, administrativa, de proyectos, etcétera, y que se participó en realidad, empezó con el desarrollo de software, ¿no? Pero hoy en día, esas metodologías que son enfoques hacia proyectos, permite que se desarrolle en una empresa también, ¿no? ¿Por qué? Porque la colaboración y la entrega de productos es siempre con equipo, pero tengo que realizarlo mediante unos principios fundamentales, ¿no? Considerar que esta metodología me tiene que dar resultados de manera rápida, ¿no? Entonces voy a tener por eso algunos beneficios muy particulares, ¿no? En este caso, lo voy a lograr una mayor satisfacción del usuario, porque me tengo que dirigir hacia ellos, hacia mi usuario, hacia mis clientes, con lo que llamamos manifiesto ágil, ¿no? Con una propuesta innovadora que realmente empuje a llegarlo, ¿no? Explicando detrás y con todo el equipo de por qué tenemos que llegar a ello, cómo llegamos a ello, o cuál es el paso que seguir para ello, ¿no? Entonces, esa sería una metodología ágil, lograrlo, enfocarnos en lo que queremos, en este caso, en ofrecerle producto innovador con un cierto grupo capacitado de trabajadores para llegar últimamente a este objetivo, ¿no? Y con un procedimiento ya señalado, ya conocido y difundido por todos, ¿no? Dentro de los beneficios también está pues la mejora de la calidad, porque nosotros analizamos de cómo vamos a enviar, cómo vamos a producir, de repente estamos diciendo de que lo vamos a hacer lo más funcional posible, ¿no? Lo que más sirva, en este caso, para mi usuario o mi comprador. Entonces tengo que mostrarle algo con calidad, ¿no? Que además me permite esta metodología gozar de una mejor adaptabilidad a los cambios de requisitos, ¿no? Si yo por ahí estoy pensando de que voy a fabricar un producto donde voy a mejorar de repente el tinte y explico un nuevo insumo conocido por ahí, entonces explico a todos los colaboradores cómo vamos a tener, en este caso de producción, en qué momento vamos a aplicar esta nueva tinta, este nuevo insumo, ¿no? Fijador de repente. Bueno, ¿en qué momento lo aplico para poder tener resultado rápido? Inclusive en el prototipado, que es también un paso para cualquier metodología, hago la prueba y veo que funciona. Entonces tengo el resultado ya, tengo el resultado rápido, ¿no? Y con esto pues reduzco también los riesgos a identificar y por ahí resolver algunos problemas.
Bueno, de esto se trata, tener pues y contar con el manifiesto ágil. De hecho que para esto hay nombrecitos especiales, ¿no? Que se le maneja el Scrum, por ejemplo. El Scrum se habla de un marco de equipo de trabajo, ¿no? Y cada uno de los ciclos cortos, porque siempre incluye varios procesos, y dentro de los procesos cortos se llaman el sprint, ¿no? Sprint. No sé si han escuchado hablar de estos términos, que incluye pues el trabajo de una metodología ágil, que por cierto, para desarrollarla implica pues hacer un curso aparte también, ¿no? De repente cada uno de estos puntos también nos llevan a otras cosas, ¿no? Bueno, documentos planificadores de ayuda para planificación estratégica están estos, ¿no? Este, por ejemplo, yo diría que es uno de los primeros pasos que tenemos para poder conocer y analizar de manera estratégica cada uno de las oficinas o la organización en general, o de repente alguna función específica, o de repente empezar, y que siempre les aconsejo a todos, que realicen primero un análisis FODA propio, ¿no? Estoy segura que ustedes han escuchado hablar de esta palabra. Significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Todas estas son características de algo que quiero analizar. Más fácil, si ustedes comienzan ahorita a sacarse un ejemplo de ustedes, lograrán mencionar, por ejemplo, cuáles son sus fortalezas, ¿no? Sus fortalezas, muchas de ellas son innatas, ¿no? Algunos por ahí lo han adquirido de familia, conocidos, de estudios, de experiencia, pero tienen varias fortalezas ustedes, ¿no? ¿Y qué son las fortalezas? Son justamente características positivas, pero que son internas, son propias de la persona o del grupo que quiero analizar. ¿Qué más tendremos? Tendremos oportunidades. Sí, porque las oportunidades son características positivas que vienen de afuera y que me favorecen a mí, ¿verdad? Por ejemplo, una gran oportunidad que les da GCAP es de que se capaciten, ¿no? Y es esta una de las demostraciones, ¿no? Y ustedes, la gran fortaleza que tienen para esto es que están dispuestos a aprender, ¿no? Entonces, esta fortaleza y la oportunidad viene de afuera, y ambas son positivas. Solo que fortaleza es interna y oportunidades de afuera, ¿no? Luego están las debilidades y amenazas. Estas dos son características negativas, ¿ya? La diferencia es que las debilidades son, en este caso, características negativas propias, son internas, ¿no? Y las amenazas son algunas características negativas externas que me pueden afectar a mí. En este caso, si me analizo yo, que me pueden afectar a mí. Si analizo a mi empresa, pues que podría afectar a mi empresa en general, ¿no? Estas 5 fuerzas de Portes explican un poco la manera de cómo negociar con alguna de estos poderes, que le llama así, en este caso Porter, ¿no? La amenaza de nuevos competidores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que intentar conocer, siempre estar al día de los competidores que puedan aparecer, ¿no? Y poder por ahí analizar, encontrarle sus puntos débiles y por ahí actuar en base a esto, ¿no? Y en los proveedores se les aconseja que mantengan un mismo proveedor, que mantengan, por lo menos si son varios, o mantengan los mismos, porque solo así se van a poder conocer ambas partes y van a poderse apoyar con varios beneficios. De esta manera estoy haciendo una negociación con proveedores, ¿no? Con los clientes, que por cierto no puedo negociar tanto con ellos, pero sí puedo analizarlos para poder saber qué les ofrezco, qué otro problema tienen para poder solucionarlo a través de un producto o servicio. Entonces, esa es la manera de negociar con ellos. La rivalidad entre competidores existente. Hoy en día hemos visto que hasta los rivales, o sea, los competidores directos, crean alianzas estratégicas para poderse apoyar, ¿no? Ahí conocemos las agencias de comunicaciones que tenemos, Entel, Movistar, Ritel, ¿no? Todos se asocian y por ahí se turnan en sus promociones también. Entonces, por ahí su rivalidad no es tal cual, sino que han creado alianzas estratégicas para poder competir sanamente y ellos beneficiarse también, ¿no? Entre ellos, mejor dicho. La amenaza de productos sustitutos. Pueden aparecer nuevos sustitutos. Son posibles productos que podrían reemplazar los nuestros. Entonces también tenemos que analizarlos y conocerlos para saber cómo actuamos. En este lienzo, el en Canvas, es donde puedo clarificar y poner en diferentes espacios algún problema que quiero solucionar, a quién va dirigido, o quizá qué cosa quiero proponer para mi institución como gestor, ¿no? Entonces creo un problema y el segmento que se podría beneficiar, que en este caso serían los empleados, ¿no?
Este es otro documento de planificación estratégica donde decimos a través de Dinky que debemos empatizar valiéndonos de estas preguntas del mapa de empatía, los ponemos aquí en empatizar, luego empezamos a ver a través de historias de repente, ver qué problemas tienen. En ideal propongo una solución. En la parte del prototipado hago la prueba, si realmente puede funcionar, trayéndolo de repente, haciéndole probar el nuevo producto quizá, o la nueva experiencia, y luego debo evaluar, ¿no? Entonces, de esta manera estoy realizando un Dicing Dinky. Este es un documento planificador, ya que me ayuda a poner mediante fechas, que no necesariamente va a ser de enero a diciembre, sino de repente pueden ser por días, y dividiéndole en actividades y subtareas, ¿verdad? Para su cumplimiento. Los colores me pueden ayudar a comprender si está avanzado, si está observado, o si ya está terminado, ¿no? Herramientas básicas tecnológicas. Básico, el Office, ¿verdad? Hoy tenemos PowerPoint, Excel, Word, y también tenemos todo esto también en la nube. Ojo, PowerPoint, Excel, Word, lo tenemos en la nube de, en este caso, de Google, ¿no? Herramientas básicas, acá les dejo también algunos tips para poder utilizarlos dentro de las tecnologías que por ahí las practicamos en nuestra empresa, ¿verdad? No olvidando que tenemos IA por ahí en cada paso, ¿no? Las herramientas tecnológicas, en este caso hay muchos sistemas operativos que nos ofrecen para gestión, ¿no? Para gestión de recursos humanos, para gestión de, en general, de la parte de administración, abastecimiento. Si una institución pública va a utilizar todos estos sistemas administrativos, ¿no? Y las tecnológicas básicas, bueno, entre la automatización de tareas que nos ayuda a veces el tener un sistema de gestión de documentos o tener también algunos formatos manejados por nosotros mismos, ¿no? Sin olvidar, pues, que tenemos que tomar en cuenta algunos modos de cuidar nuestra información, ¿no? Considerar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, autenticidad y legalidad también. Es decir, considerar que todo esté en regla y solo al alcance de las personas que sean súper necesarias alcanzarlo. Como jerarquías, habíamos visto estas para poder medir la comunicación, que ya habíamos tocado la vez pasada, y consideramos pues algunos departamentos que son claves, ¿no? Ya habíamos visto en los sectores, en la sesión 1, por aquí tienen en nombre los departamentos, muchos de ellos, ¿no? Les dejo por aquí también para que revisen algunas estructuras organizacionales, ¿ya? Estas son los llamados organigramas que les había mencionado la sesión pasada, ¿ya? Y aquí tenemos varias de ellas. Bueno, chicos, llegamos al final de esta sesión 2. Nos vemos entonces en la tercera sesión titulada, aquí les muestro para que lo vean, ya, la tercera sesión de dirección y liderazgo, ya, y vamos a hablar un poco más de la comunicación que tienen que tener en este caso las jerarquías. Nos vemos entonces hasta la siguiente sesión. Hasta luego, muchas gracias.